Bienvenidos a un nuevo capítulo de Saber Estar Bien Podcast. En el capítulo de hoy hablaremos de un tema que no es muy frecuente escuchar en las redes sociales, pero que sí se da con mucha frecuencia en la población adulta, y es la osteoporosis. Para nuestro capítulo de hoy tenemos un invitado fenomenal, doctor Miguel Ángel González, médico ortopedista, expresidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis. Bienvenido, doctor Miguel Ángel, a Saber Estar Bien Podcast. Bueno, Oscar, muchas gracias a ti por la invitación a hablar de este tema que tanto nos apasiona. Definitivamente. Empecemos por ahí. ¿Qué es la osteoporosis? Osteoporosis es una condición que puede llegar a ser una enfermedad en la cual se disminuye la resistencia a los huesos y predispone a tener fracturas con traumas de baja energía o incluso levantar un objeto pesado. Esa resistencia depende fundamentalmente de dos factores: reservas de calcio, que es lo que llamamos la masa ósea, y la calidad del hueso. Entonces tenemos que, cuando percibimos o escuchamos la palabra osteoporosis, nos toca ponernos en alerta por las fracturas. Es así. Es decir, lo que uno no quiere que pase cuando le diagnostican osteoporosis es que se puede fracturar. Yo siempre hago un símil como cuando le dicen el colesterol. El colesterol como alto o bajo no dice nada. Cuando le dicen colesterol, lo que están diciendo es, ojo, se puede infartar. Cuando no le dicen, tiene osteoporosis, tiene baja masa, bajo calcio, lo que están diciendo es, ojo, se puede fracturar, ¿no? Esas fracturas ocurren por lo que tú dices, un trauma de bajo impacto. ¿Qué es un trauma de bajo impacto? En condiciones normales, caerse de la propia altura no tendría por qué producir una fractura. Okay. Pero si uno se llega a caer estando parado o incluso sentado y tiene una fractura, eso se considera un trauma de baja energía y se considera que el hueso no tiene condiciones normales y es probable que tenga osteoporosis. O sea, si yo me fracturé, no sé, saliendo de la casa me tropecé y me fracturé la muñeca o la cadera, algo no está bien. Exactamente. Ahí es donde toca analizar individualmente cada caso para establecer si en verdad hay o no hay. ¿La osteoporosis solamente le da a los viejitos? No. La osteoporosis es más frecuente. Nos da a los viejitos, perdóname, nos da a los viejitos, nos toca incluirnos. Por allá vamos, ya casi llegando. Ya llegando. La osteoporosis es más frecuente en mujeres en menopausia, o sea, después de los 50 en promedio. A mayor edad es más riesgo y más probable que podamos tener osteoporosis y que tengamos fracturas, pero eso no quiere decir que si tenemos menos de 50 no nos pueda dar. Hay algunas condiciones, algunas enfermedades específicas, autoinmunes, algunas condiciones hormonales, algunas condiciones oncológicas que pueden favorecer que el paciente de menor edad de los 50 pueda tener osteoporosis. O sea, si yo soy joven también me puede dar osteoporosis si tengo lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de la osteoporosis? ¿Cómo hago yo para saber si tengo osteoporosis? El diagnóstico, como hacemos en cualquier rama médica, la historia clínica. ¿Para qué? Para determinar factores de riesgo. ¿Y cuáles son esos? Eso es importante. Factores de riesgo hay unos que son no modificables, como la edad, la predisposición genética, por ejemplo, el antecedente familiar. Cuando dices edad, ¿es más de cuánto? Por encima de los 50. Ok. ¿Y predisposición genética? ¿Cómo hago para saber eso? Cuando en la familia alguien ha tenido osteoporosis, papás, tíos, abuelos, hermanos, o cuando papá o mamá han tenido una fractura de cadera o una fractura de columna, también son signos de alerta. Esos son los factores de riesgo que no son modificables. Pero hay otros factores de riesgo que son modificables, que son importantes a tener en cuenta. Sedentarismo, la inactividad es un factor de riesgo. La baja ingesta de alimentos con calcio, eso es también un factor modificable. El cigarrillo, el consumo ¿Cómo así? ¿El cigarrillo? licor. Pero el cigarrillo no solamente afecta a los pulmones, ¿también los huesos? Los huesos, sobre todo, tiene un efecto deleterio, o sea, nocivo sobre los huesos cuando se ha fumado o se ha prendido, se fuma una cantidad importante antes de los 30 años, que es cuando se están formando los huesos y esa reserva de calcio que nos va a ayudar el resto de la vida. El cigarrillo no solamente afecta, porque date cuenta que también puede estar asociado con cáncer de vejiga, que uno diría, pero ¿de dónde acá? O sea, no solo los pulmones. El cigarrillo tiene unos efectos nocivos. Entonces, esos factores de riesgo. No tomar el sol también, ¿no? La baja exposición al sol. Desafortunadamente, el sol es cierto, real, que está asociado con cáncer de piel, pero no quiere decir entonces que no nos debemos asolear.
No. Nunca, sí. Pero entonces, incluso en zonas que el sol está tradicionalmente, como las zonas que llamamos de tierra caliente o a nivel del mar o Villavicencio, también se puede presentar una baja exposición al sol porque la gente se cuida mucho, se unta bloqueador. Hay que tomar solecito de a poquitos, todos Exactamente. los días. 15 minuticos, máximo 20, todos los días. Esa es una buena exposición, no le hacemos daño a la piel y sí es benéfico. Para el hueso. El hueso Para el necesita hueso, del sol por la vitamina D. ¿Y exámenes para el diagnóstico? Exámenes, el examen, lo que llamamos el gold standard, es la densitometría ósea central. La densitometría ósea, ¿esa la cubre el seguro en Colombia? Sí, está cubierta por el plan de beneficios. Está cubierta, o sea que si un médico, si yo sospecho que tengo osteoporosis, hablo con mi médico, tengo factores de riesgo, tengo más de 50, pues digo, oiga, necesito que me haga una densitometría. Pero si no tengo factores de riesgo, esa densitometría, ¿a qué edad se debe hacer? Después de los 65 años en mujeres que no tengan un factor de riesgo y después de los 70 en los hombres. ¿Por qué después de los 70 en los hombres? Porque es la edad en que se considera la andropausia, que es el símil de la menopausia en los hombres, que tiene un efecto menos impactante sobre el hueso, pero también lo tiene. ¿La osteoporosis tiene tratamiento? Sí tiene tratamiento. Y el tratamiento básicamente desde dos puntos. Uno, que son las medidas no farmacológicas, como son la actividad física, desde dos vertientes. Uno, el caminar, saltar, bailar, o sea, ejercicios de contacto. Dos, ejercicios contra resistencia, musculación, bandas elásticas, pesas, multifuncional. Lo otro es alimentación, aumentar la ingesta de alimentos con Ricos calcio. en calcio, ¿como cuáles? Los lácteos, los derivados de los lácteos, pescados, mariscos, frutos secos que están hoy en boga, como son las almendras, nueces, pistachos, vegetales verdes. La idea es incluirlos todos los días. Todos los días, porciones pequeñas a medianas de varias cosas varias veces al día. Ese es el punto, ¿no? Variable, porque ahora nos dicen que solamente lácteos, ¿no? Yo también debo mezclar un yogurcito sin azúcar, con unos frutos secos, con unas almendras, con unas espinacas, con unos pescados, vamos a ir mezclando. Prevención. La mejor prevención es tener un buen estilo de vida, una buena alimentación, comida real, hacer ejercicio, determinar qué factores de riesgo tengo, qué puedo modificar dentro de esos factores de riesgo. Si fumo, dejar de fumar. Si tomo licor, dejar de consumir licor. Exactamente. Si no salgo al sol, salgo un poquito al sol. Esa es la mejor prevención. Entre otras cosas, hay también una frase que es muy real, que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica de manifestación geriátrica, porque la verdadera prevención está en niños y adolescentes y adultos jóvenes. Antes de los 30 es cuando mejor reserva de calcio puedes tener. Y desafortunadamente es cuando fumamos, tomamos, más empacados, ultraprocesados consumimos. Poco calcio. Entonces eso nos estimula a perder lo que estamos ganando y nos impide ganar lo que deberíamos ganar. Nos deja mal, porque la cuenta de ahorros del calcio no se formó hasta los 30. Exactamente. Y me cogió la pensión sin ahorros en el fondo pensional y después estoy diciendo, ¿y ahora cómo va a mantener? Doctor Miguel Ángel, encantadísimo de estar con usted. Muchísimas gracias por participar aquí en Saber Estar Bien Podcast. Sé que hay muchas preguntas que van surgiendo. Háganlas en nuestras redes sociales y volvemos a invitar al doctor Miguel Ángel para que nos aclare estos temas. Muchísimas gracias y feliz día para todos. Gracias a ti por la invitación. Gracias a todos.